vimos en la parte 1 de este video que existió y aún existe tal ADN de una alianza entre el nazismo y el palestinismo, y que el movimiento palestinista actual tiene sus raíces en este, digamos, conglomerado. Y mi pregunta es esta. El que hizo este, digamos, movimiento fue el gran mufti de Jerusalén, Amin al-Husseini. Mi pregunta es la siguiente. Listo, él se fue a Egipto y ¿qué pasó después? ¿Por qué no siguió él gobernando, por ejemplo? Porque él delega, porque cuando nosotros hablamos de OLP o de Fatah, porque hablamos de Arafat como su representante y no de Husseini. ¿Qué pasó con su figura? ¿Falleció o qué? No, lo que pasó con Husseini es que dejaron de hablar de él. Entonces hubo un silencio a partir de más o menos de 1968, por ahí, que es justo cuando el Al-Fatah se andaba comiendo a la OLP, en ese momento histórico, dejaron de hablar de él. Él había sido mundialmente famoso. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, había parlamentarios británicos en el House of Commons exigiendo o muy ofendidos de que Husseini no estaba siendo enjuiciado en Nuremberg, ¿no? Entonces, esto se estaba discutiendo en el Parlamento británico, había parlamentarios exigiendo que fuera enjuiciado por el crimen del Holocausto. Por supuesto, la gente sabía lo que había hecho este señor. Y también el papá de Netanyahu, Ben-Zion Netanyahu, estaba cabildeando para que Husseini fuera enjuiciado en Nuremberg. Y digamos que se publica un libro en 1948 por Moshe o Maurice Perlman, que es una biografía de Haj Amin al-Husseini. Luego hay otra por Joseph Shechtman, publicada en 1967. También una biografía de Husseini con todo lo que hizo en el Holocausto, todo documentado, etc. Y después de eso, no lo vuelven a mencionar prácticamente en ningún lado. Y desaparece de la conciencia de los occidentales, porque esto es algo que nosotros estudiamos en Management of Reality y lo hemos visto en varios temas, y es asombroso. Cuando los medios y las universidades dejan de hablar de algo, obviamente que el hecho de que suceda es muy interesante. ¿Cómo es posible que todo el mundo deje de hablar de algo, no? Eso requiere una explicación. Pero sucede, y cuando sucede, bastan como 3, máximo 5 años para que la gente se le borre. O sea, si tú dejas de mencionar algo, la gente es como que el cerebro dice, bueno, ya nadie habla de esto, como que no ha de ser relevante, y si ya no es relevante, ya no te acuerdas, y al rato ya no sabes ni qué ocurrió. Es asombroso. Y Wow. pues a la gente se le olvidó, y se les olvidó la conexión entre Hussein y Arafat, y entonces OLP Fatah quedó desligada del Holocausto, porque si tú te estás acordando siempre de quién es Husseini, de cuál es el papel que tiene Husseini con la creación de Al-Fatah y la mentoría de Yasser Arafat y de Mahmoud Abbas y todo, si esto lo tienes presente y además tienes presente que Husseini participó al más alto nivel en el crimen del Holocausto, pues entonces siempre entiendes que OLP Fatah es la continuación de la solución final. Eso no te confundes. Necesitaban que a la gente se le olvidara Husseini. Y eso fue lo que sucedió. Lo dejaron de mencionar y a la gente se le olvidó. Pero lo dejaron de mencionar porque pasó de moda o porque o sea, ¿cómo se puede explicar esto? Bueno, la hipótesis que nosotros defendemos es que... Sí, que porque paréntesis, solo para el público, para hacer la pregunta un poco más impactante. Me estás diciendo que había personas en el gobierno británico exigiendo, golpeando la mesa de por qué no este en el señor no gobierno, está en el Parlamento. en el parlamento, Sí. exigiendo que por qué no está. Me dices que incluso componen un libro, terminada un poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, una biografía, es decir, un personaje. ¿Cómo se explica en verdad? Pero es que esto te digo o sea, la parte que quieres que te explique ahorita es cómo es posible que a la gente se le olvide o cómo es O, posible que o dejen de hablar de él. ¿cómo se explica que Ajá. dejaron de hablar? ¿Qué Ah, hipótesis planteas para que ok. explicar este Ok, vacío? entonces el modelo nuestro dice que estamos viviendo en una realidad administrada.
¿ok? Por eso llamamos esto la administración de la realidad, the management of reality. Y lo que eso quiere decir en términos prácticos es que todas las ideas que tenemos sobre lo que está pasando en cualquier lugar, absolutamente todo nos llega a través de los medios y de lo que aprendemos en la escuela, porque eh, los profes y los medios son los creadores de significado, ¿ok? Y nosotros individualmente no tenemos acceso casi a nada. Tú de viva voz, o sea, como testigo ocular, no presencias prácticamente nada de nada. Entonces, todo lo que todo tu modelo del mundo viene de los medios y de los profes. Y lo que nosotros afirmamos sobre toda esa estructura de creación de significados es que ha sido corrompida. Entonces, que los servicios de inteligencia occidentales han podido corromper todo el sistema de creación de significados porque tienen el poder de gastar el dinero de nuestras ciudadanías occidentales en secreto. Y ese es un enorme poder, porque las ciudadanías occidentales son muy productivas, generan recursos realmente gigantescos para los gobiernos. Si los gobiernos tienen servicios de inteligencia que se pueden gastar esas pilas infinitas de dinero en secreto, pues lo que les diste fue un cheque en blanco para que corrompan cualquier parte del sistema. Y entonces, obviamente, la tentación de corromper la parte del sistema que crea la realidad de todo mundo, pues es imposible de resistir, porque una vez que controlas eso, controlas todo. Entonces, nosotros afirmamos que estamos viviendo en una realidad administrada porque en realidad el sistema de medios y el sistema educativo son un monopolio oculto. Y ese monopolio oculto, como monopolio, obviamente tiene el poder de enfatizar una historia o sumergir una historia. Y lo que pasó con Husseini fue eso, que lo sumergieron, dejaron de mencionar. Y ahora, ¿por qué lo dejaron de mencionar? Bueno, funcionalmente, porque están protegiendo a OLP Fatah, esa es la hipótesis obvia, porque los jefes del sistema, esto lo ves muy claramente en el comportamiento de los presidentes de Estados Unidos. Los presidentes de Estados Unidos son los mayores patronos de OLP Fatah. Ellos en 1982 intervinieron para evitar que Menachem Begin destruyera a OLP Fatah en Líbano. Intervino Ronald Reagan, detuvo a Menachem Begin, envió una escolta militar para sacar a OLP Fatah a salvo de Líbano y se los llevó a Túnez. Todo eso hizo el presidente americano. Y luego, algunos años después, otro presidente estadounidense presionó para echar a andar el proceso de Oslo y meter a OLP Fatah al Estado de Israel. Entonces, obviamente que si OLP Fatah es tan importante para los presidentes gringos y es tan importante protegerla y luego meterla al Estado de Israel, pues una de las cosas que quieres hacer es proteger su prestigio, si no, no puedes hacer nada de esto. Y si todo el mundo entiende que OLP Fatah es la continuación de la solución final y que fue creada por el verdugo nazi del pueblo judío europeo, que estuvo exterminando a millones de judíos en Europa, pues eso, si la gente sabe eso, eso va a destruir el prestigio de OLP Fatah y no vas a poder hacer el proceso de Oslo y no la vas a poder meter a Israel, nada de eso. Entonces, era muy importante, según el modelo que defendemos nosotros, sumergir el tema de Husseini, que nadie se acordara de Husseini y mucho menos de la conexión entre Husseini, el holocausto y Yasser Arafat. ¿Tú significaría que si el público, por ejemplo, el público israelí o el público estadounidense conociera la figura de Husseini, pero no tanto la figura, sino lo que esto implica un factor nazi dentro del palestinismo, tú dices que la población israelí reaccionaría diferente? Porque, por ejemplo, yo tengo en Gaza Hamas y veo las barras, las cosas que hicieron. Porque yo reaccionaría diferente si me entero que tienen un factor nazi. Bueno, una cosa es ¿cuál es el tamaño del enemigo? Entonces, si tú crees que OLP Fatah es una organización creada por árabes palestinos, nada más, viendo a ver qué hacen, cómo armamos un grupito terrorista para matar judíos, ¿no? Y si ese es tu modelo de OLP Fatah, bueno, pues es un enemigo, pero lo percibes como un enemigo de cierto tamaño, ¿no? Bueno, pues es un grupo terrorista, pero no es un Estado,
tienen armas, pero no tienen una fuerza aérea. Sí representan un problema, pero no pueden destruir al Estado judío. No, todas esas ideas las puedes tener en la cabeza sobre OLP Fatah. Pero si tú entiendes toda esta historia que yo te acabo de contar y te das cuenta que OLP Fatah en realidad es la continuación de la solución final nazi, y también te das cuenta que el proceso de Oslo, por lo tanto, es un ataque contra el Estado de Israel, porque el proceso de Oslo lo que hizo fue meter la continuación de la solución final a territorio militarmente estratégico del Estado judío, ¿okay? El Estado que se supone que es para proteger a los judíos de los genocidios, ¿no? Una vez que entiendes el Tratado de Oslo así, pues la siguiente ficha que te cae es que el gobierno de Estados Unidos está tratando de destruir el Estado de Israel, porque el proceso de Oslo lo crearon los presidentes gringos. Entonces, en ese momento te das cuenta que OLP Fatah no es un grupito, es una herramienta de la superpotencia mundial tratando de destruir el Estado judío. Y entonces tu reacción a OLP Fatah, en mi opinión, ahí cambia, porque ya no estás tan seguro de que puedes tolerar a OLP Fatah un segundo más adentro del Estado de Israel. Los tienes que patear para afuera rápido. Significa que ocultar la figura de, este sería, digamos, como yo soy ingeniero químico, entonces yo veo ecuaciones. Si la ecuación es esta, si yo tengo a Amin al-Husseini en la ecuación y no ha desaparecido, yo entiendo, esto, según todo lo que me has explicado, yo entiendo que legitimar a OLP Fatah en los acuerdos de Oslo es legitimar el nazismo. Pero si yo no Claro. tengo a Amin al-Husseini, yo no me doy cuenta que legitimar los acuerdos de Oslo con esta organización es, no equivale a Totalmente. ninguna, no representa una amenaza. Así es. Otra manera de decirlo es, si en el momento histórico en el que se le propuso a los israelíes que se hiciera el proceso de Oslo, ¿no? Cuando les propusieron a los israelíes, bueno, vamos a hacer este experimento, que OLP Fatah nos prometa que van a dejar el terrorismo antijudío, ¿no? Ellos nos prometen que van a dejar de matarnos a cambio de darles un pedazo de territorio, ¿no? Esa fue la propuesta. Si en el momento en que primero se flotó esa propuesta, se le hubiera explicado a los israelíes lo que ya no sabían, porque ya se había suprimido el tema de Husseini, ¿okay? Si se les hubiera explicado que OLP Fatah era la continuación de la solución final nazi, que Al-Fatah era una creación del director del sistema de campos de muerte de Adolfo Hitler, por supuesto que no hubiera habido ningún proceso de Oslo, por supuesto. Entonces ahí te das cuenta por qué era tan importante suprimir el tema de Husseini. Tenían que producir una realidad cultural, una realidad administrada, en la cual a la gente la conexión entre la solución final nazi y OLP Fatah no existía. Claro, Estaba sí, amputada pero esa conexión. lo que tú dices, yo recuerdo, hay una influencer, es muy conocida en las redes árabes, que se llama Eli Cohen, eh, como el espía, igual, que él, tipo, él escribe un tweet y lo ven millones de árabes. Y él es un tío doctorado y él escribió un libro sobre Amin al-Husseini. Y recuerdo que cuando él sacó su libro, él decía que él estaba perplejo de la poca información que hay sobre un personaje tan central. Y es justamente, yo no entendía, y ahora que han pasado unos años después de haber escuchado su, digamos, desarrollo, yo escucho lo que tú dices y ahora me encaja. Claro, si no lo desapareces, no puedes legitimar a este proyecto que No puede contrarresta a haber, Israel. sí, exactamente. Si tú no sumerges a Husseini, no puede haber proceso de Oslo. Era totalmente funcional eso. Ujú. Y ahora viene una pregunta, es un poco, digamos, teorética, pero si en este momento la figura de Hussein empieza a ser más conocida, por ejemplo, les repito, les voy a dejar en la descripción un artículo del doctor Francisco donde Bueno, y tiene ponemos todo la esto en liga al detalle. libro también. Pon la liga al libro, porque tengo un libro entero sobre él. Buenísimo. Entonces, para que tengan todos los detalles, porque mi pregunta es esta. Si suponemos, mira, todo este proceso de censurar la imagen o de borrar la imagen de Husseini de la academia, de los medios, después de unas cuantas décadas nos llevó hasta donde nos llevó, que es legitimar a terroristas, Fatah y todo esto. Mi pregunta es si ya la imagen de Husseini la ponemos y empezamos a recordar cómo se desarrolló los términos, ¿tú crees que algo cambia? ¿O la realidad es que en todo caso
yo veo en redes sociales, muchas personas están de acuerdo con lo que pasaba con los judíos porque hay mucho judiofobia hoy en día, No, o pero a qué ver, cambia en serio. a ver, obviamente hay gente a la que no le vas a cambiar la opinión y los que son antisemitas, digamos, de convicción, pues esos van a seguir queriendo matar judíos. A ellos les explicas esto de Husseini y pues simplemente van a aplaudir a Husseini. Obviamente a esos no les vas a cambiar la manera de pensar, pero piensa en el público que más obviamente puede ser afectado por esta información, que son los judíos israelíes, ¿no? Entonces, esta es información que como mínimo puede cambiar la política israelí, por supuesto, porque si todos los israelíes se enteran de esto, se esfuma el apoyo político para tolerar a OLP Fatah en Judea Samaria un minuto más. ¿Qué están haciendo todavía ahí? Eso es lo que todo el mundo se va a preguntar. Y también se van a preguntar, esta es la otra ficha que cae. Después de que te das cuenta que OLP Fatah es la continuación de la solución final, esa es la primera ficha. Y luego que el Tratado de Oslo, por lo tanto, es un ataque contra Israel, esa es la segunda ficha. Y te fijas, cae sola. O sea, lo único que necesitabas era el dato histórico. Una vez que te das cuenta que Husseini creó OLP Fatah, ¡pum! El Tratado de Oslo es un ataque contra Israel. Eso es una consecuencia lógica inmediata. Y la siguiente consecuencia lógica inmediata es que los presidentes gringos son enemigos de Israel, porque ellos crearon el Tratado de Oslo, el proceso de Oslo. ¿Ok? ¿Y la siguiente ficha cuál es? La siguiente ficha es por qué los gobernantes de Israel no le dijeron a los judíos qué cosa era OLP Fatah. Sí, me lo estaba preguntando en este momento. Claro, Porque esa es la siguiente tiene ficha. sentido que la censura sea en Estados Unidos, Inglaterra, pero en Israel es muy Exacto, porque sospechoso. los gobernantes de Israel colaboraron con el proceso de Oslo Mm. y no le dijeron a los israelíes lo que vamos a meter al Estado judío a territorio militarmente estratégico del Estado judío es la continuación de la solución final nazi. No se los dijeron. Y por supuesto que los servicios de inteligencia del Estado de Israel saben lo que un profesor de universidad como yo descubrió en 2 semanas de meterse a la biblioteca. Por O sea, supuesto. por favor. Sí, de hecho, un profesor que trabajaba en el servicio de inteligencia, Mordejai Keidar, no sé, quizás conoces Sí, claro, lo conozco bien, es eh, amigo mío. sí, 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 lo sé, pero el Mordejai Keidar, que es una de las figuras, uno de los eruditos de Islam en Israel, él trabaja en el Así es. servicio de inteligencia y él trae este tipo de datos. Entonces, lo que tú dices es en los círculos de donde se manejan estos hilos, obviamente no se les escapa. No, eso quiere decir que le mintieron a los israelíes. No le dijeron a los Claro. israelíes qué cosa iban a meter al Estado judío. Y no solo eso, porque eh, no es nada más que OLP Fatah sea una consecuencia de la solución final nazi y la continuación. Es que además está clarísimo que OLP Fatah está cumpliendo su misión, porque la otra cosa que no le dijeron a los israelíes y que también es algo que se suprimió y que a la gente se le olvidó en 3 años, es que OLP Fatah es la creadora, es el arquitecto de la revolución islámica en Irán. Mm. Y el Que régimen, si me el permites, régimen yihadista iraní. este tema quiero que lo toquemos en un live. Conozco el desarrollo de cómo lo tocas, pero quería dejar hasta acá por términos del tiempo de la audiencia. Ah, claro, claro. Y a propósito, también vi tu debate con Einat Wilf sobre este tema, Ajá, que también eso quiero que lo toquemos. Pero ok. bueno, gracias, doctor Francisco Gil White, por explicarnos todo esto. Para las personas, ya saben, les dejo en la descripción porque el conocer, el saber también nos da el poder, nos le quita el poder a esas esferas y nos los pasa a las personas que tengamos en verdad, como tú dices, esa administración de la realidad que pasa en nuestras manos y este tipo de información que nos provee el doctor nos libera.